Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para sumergirnos en un tema que, créanme, está dando mucho de qué hablar. Hoy vamos a destapar un secreto, una bomba, un renacimiento. Sí, porque hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, de Hande Erçel, de su romance y de una revelación que ha impactado a todos. Ya saben que me encanta mantenerlos al día con lo más candente del mundo del entretenimiento, y esta noticia es, sin duda, de las que no se pueden pasar por alto. ¿Listos para desentrañar los misterios, los rumores y las verdades detrás de esta historia que sigue cautivando a tantos? Pues abróchense los cinturones, porque el viaje está a punto de comenzar. Y antes de que empecemos a desmenuzar todo, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subimos, porque créanme, siempre hay chismecito, novedades y análisis que les van a encantar. Así que suscríbanse y únanse a la familia. Ahora sí, vamos a lo que nos trajo aquí: Kerem, Hande, el romance y la promesa, y la revelación. Para aquellos que no estén familiarizados, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Han protagonizado juntos la exitosísima serie Love is in the Air, que además de batir récords de audiencia, también dio pie a que el amor traspasara la pantalla. Y es que, para sorpresa de muchos y alegría de otros tantos, Kerem y Hande comenzaron una relación sentimental en la vida real. La historia de amor entre Kerem y Hande, como muchas otras en el mundo del espectáculo, fue seguida muy de cerca por sus fans y por los medios. Las fotos, los rumores, las declaraciones. Todo generaba un gran revuelo y mantenía a todos al tanto de cada detalle. Desde románticos paseos por la ciudad, hasta tiernas muestras de cariño en eventos públicos, la pareja se mostraba como el ejemplo perfecto de un cuento de hadas moderno. Sus seguidores, enloquecidos por la química que desprendían en la serie, celebraban cada gesto, cada mirada, como una confirmación de que el amor verdadero existía, incluso en el competitivo mundo de la televisión. Las redes sociales se inundaban de mensajes de apoyo, de teorías sobre su relación y de análisis exhaustivos de cada publicación que hacían. Pero, como suele ocurrir, las cosas no siempre son color de rosa. Después de un tiempo, la pareja anunció su separación. Una noticia que obviamente entristeció a muchos, pero que al mismo tiempo abrió la puerta a especulaciones y a más rumores. El anuncio de su ruptura fue recibido con sorpresa y con una profunda decepción por parte de sus fans. Las razones detrás de la separación nunca fueron completamente claras, aunque los rumores apuntaban a diferencias irreconciliables y a la presión mediática constante. Las especulaciones sobre infidelidades, incompatibilidad de caracteres y la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público comenzaron a circular rápidamente. Y es precisamente aquí donde entramos en el meollo del asunto. Porque, ¿qué es lo que está pasando ahora? ¿Por qué hablamos de un renacimiento y de una revelación? Pues bien, la clave está en una promesa. Una promesa que Kerem Bürsin habría hecho, y que está relacionada con su relación con Hande Erçel y con la forma en que se ha manejado todo el asunto mediáticamente. Esta promesa aparentemente no es una promesa cualquiera, sino un compromiso profundo con el respeto, la madurez y la imagen pública. ¿De qué promesa estamos hablando? Según las fuentes, Kerem habría prometido, específicamente, no insultar a Hande. Esto es importante porque en el pasado, supuestamente habrían existido roces y situaciones tensas entre ellos, especialmente después de la ruptura. Los rumores de declaraciones poco amistosas o de comentarios desafortunados circulaban, alimentando la polémica. Después de la separación, los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, comenzaron a especular sobre una posible guerra fría entre ambos actores. Se rumoreaba que Kerem, en algunas ocasiones, había hecho comentarios sarcásticos o indirectas que se interpretaban como críticas hacia Hande. La situación se tensó aún más cuando algunos fans tomaron partido, defendiendo a uno u otro actor y creando un ambiente de rivalidad en las redes sociales. La promesa de Kerem, por lo tanto, representaría un cambio de actitud, una especie de borrón y cuenta nueva. Un compromiso de respeto hacia Hande independientemente de lo que haya pasado entre ellos. Es un gesto que denota madurez y que busca poner fin a cualquier conflicto y a las especulaciones malintencionadas. ¿Pero por qué esta promesa es tan importante? ¿Por qué ha generado tanta expectación? La respuesta es simple: porque es un signo de madurez, de respeto y, para muchos, de cariño.
Demuestra que a pesar de las diferencias, Kerem está dispuesto a mantener una postura civilizada y a evitar cualquier conflicto innecesario. Y esto, en un mundo tan mediático y a veces tan hostil como el de las celebridades, es algo que se valora mucho. En un mundo donde los conflictos y las controversias suelen ser la norma, la actitud de Kerem se convierte en un ejemplo a seguir. Es una muestra de que es posible mantener una relación cordial, incluso después de una ruptura, y que la madurez y el respeto son valores fundamentales. Y aquí es donde entra en juego la revelación. ¿Qué revelación es esta? La revelación, en este caso, no es un secreto específico, sino más bien una interpretación de los hechos. Es la idea de que Kerem ha cambiado su actitud, de que ha aprendido de sus errores, y de que está dispuesto a mostrar una versión más madura de sí mismo. Esta revelación no es un hecho aislado, sino el resultado de una serie de señales y de comportamientos que en conjunto sugieren un cambio positivo en la actitud del actor. Esta revelación se ha ido construyendo poco a poco a través de diferentes señales. A través de declaraciones, de comportamientos en público, de entrevistas. Todo parece indicar que Kerem ha hecho un esfuerzo por mantener una imagen positiva y respetuosa. Por ejemplo, se le ha visto evitar cualquier comentario polémico sobre Hande en entrevistas, incluso cuando los periodistas han intentado provocarlo. En eventos públicos se ha mostrado cordial y respetuoso con sus colegas, evitando cualquier gesto que pudiera interpretarse como un ataque o una indirecta. En sus redes sociales ha mantenido un perfil bajo, sin entrar en polémicas ni participar en discusiones innecesarias. Es importante recordar que no estamos hablando de una confesión explícita de Kerem, ni de una declaración oficial sobre esta promesa. Estamos hablando de una inferencia, de una deducción basada en los hechos y en las actitudes que ha mostrado. No hay una confirmación directa de la promesa, pero la consistencia de sus acciones y la ausencia de cualquier comentario negativo hacia Hande sugieren que la promesa es real. Es como armar un rompecabezas donde cada pieza encaja perfectamente para formar una imagen clara. Y esta interpretación ha sido muy bien recibida por los fans y por la prensa. Se ha valorado la madurez de Kerem, su capacidad de aprender y su disposición a mantener una relación respetuosa con Hande. La prensa turca, a menudo crítica y sensacionalista, ha destacado la actitud positiva de Kerem y lo ha elogiado por su comportamiento. Los fans, que en un principio pudieron sentirse decepcionados por la ruptura, han mostrado su apoyo al actor y han reconocido su esfuerzo por mantener una imagen positiva. Las redes sociales se han llenado de mensajes de felicitación y de admiración hacia Kerem. ¿Pero qué significa esto para el futuro? ¿Qué podemos esperar de Kerem y Hande? Es difícil decirlo con certeza. Obviamente no podemos saber qué pasa en la vida privada de cada uno. Lo que sí podemos decir es que en el ámbito profesional, parece que ambos han decidido seguir caminos separados, sin entrar en polémicas ni en conflictos. Han continuado con sus carreras, participando en nuevos proyectos y manteniendo una actitud profesional en todo momento. Aunque no han vuelto a trabajar juntos, no se han descartado futuras colaboraciones, siempre y cuando las circunstancias lo permitan. Lo que sí podemos decir es que esta promesa y esta revelación han generado un ambiente más positivo y han permitido que los fans recuerden con cariño la relación que tuvieron. Han demostrado que es posible mantener una relación cordial y respetuosa, incluso después de una ruptura. Esto ha permitido que el recuerdo de su romance se mantenga vivo en la memoria de sus fans, sin que se vea empañado por la polémica o el conflicto. Y aquí es donde quiero hacer una pequeña reflexión. Creo que en el mundo del espectáculo, a veces olvidamos que las celebridades son personas, con sentimientos y con emociones. Y que, como cualquier persona, pueden cometer errores y pueden aprender de ellos. La presión mediática, la exposición constante y la crítica implacable a la que se enfrentan las celebridades pueden ser abrumadoras. Es fácil juzgar y criticar, pero es mucho más difícil ponerse en su lugar y entender las circunstancias que enfrentan. La actitud de Kerem, si es que es como la estamos describiendo, es un buen ejemplo de ello. Es un ejemplo de madurez, de respeto y de la capacidad de crecer. Es una muestra de que es posible aprender de los errores y evolucionar como persona. Es una demostración de que la humildad y el respeto pueden ser herramientas poderosas para afrontar las adversidades. Por supuesto, siempre habrá quien critique, quien dude y quien busque el morbo. Pero al final, lo importante es cómo reaccionan las personas involucradas y cómo deciden manejar la situación. Y en este caso parece que Kerem ha optado por una actitud positiva y respetuosa.
Ha elegido el camino de la madurez y del respeto, y eso es algo que merece ser reconocido y valorado. En el mundo del espectáculo, donde los escándalos y las polémicas suelen ser la norma, la actitud de Kerem es un soplo de aire fresco. Es un recordatorio de que la madurez y el respeto son valores fundamentales, no solo en la vida personal, sino también en la vida profesional. Es un ejemplo de que es posible crecer y evolucionar como persona, incluso bajo la intensa mirada pública. La historia de Kerem y Hande y la supuesta promesa que se esconde detrás de su relación, nos enseña una valiosa lección, que el perdón, la madurez y el respeto son pilares fundamentales para construir relaciones duraderas y significativas. Nos recuerda que incluso en el mundo del espectáculo, es posible aprender de los errores y salir fortalecido de las adversidades. En este caso particular, la actitud de Kerem, si es que realmente se ha comprometido a no insultar a Hande, demuestra una gran valentía y madurez. Es fácil caer en la tentación de responder a las provocaciones y de entrar en polémicas innecesarias, pero Kerem ha optado por el camino más difícil, el camino del respeto y de la madurez. Esta promesa, aunque no sea una confesión explícita, ha generado una ola de simpatía y de admiración hacia Kerem. Sus fans han valorado su actitud y han reconocido su esfuerzo por mantener una imagen positiva. La prensa, que a menudo es implacable, ha destacado su comportamiento y ha elogiado su madurez. En definitiva, la historia de Kerem y Hande y la supuesta promesa que se esconde detrás de su relación, es un ejemplo de cómo la madurez y el respeto pueden ser herramientas poderosas para afrontar las adversidades y para construir relaciones duraderas. Es un recordatorio de que incluso en el mundo del espectáculo, es posible aprender de los errores y salir fortalecido de las experiencias. Y ahora, para terminar este vídeo, quiero darles un breve resumen de los puntos clave que hemos abordado. Kerem Bürsin y Hande Erçel hemos hablado de la relación entre estas dos estrellas turcas, que fue seguida de cerca por sus fans y por los medios. Love is in the air, recordamos la serie que los catapultó a la fama y donde el amor traspasó la pantalla. La separación analizamos el impacto de la ruptura de la pareja y las especulaciones que generó. La promesa exploramos la supuesta promesa de Kerem de no insultar a Hande, como un signo de madurez y respeto. La revelación, entendimos la revelación, como un cambio de actitud y una nueva imagen de Kerem, basada en sus acciones y comportamientos. Reflexiones reflexionamos sobre la importancia de la madurez, el respeto y el crecimiento personal en el mundo del espectáculo y en la vida en general. La importancia de la madurez destacamos la importancia de la madurez en la vida de los famosos. El futuro vimos cómo esta supuesta promesa ha impactado la relación entre los dos actores y qué se espera de ellos. Y bueno, familia, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que la información les haya parecido interesante. Ya saben que me encanta compartir estas historias con ustedes y debatir sobre ellas. La historia de Kerem y Hande es una de esas historias que nos recuerdan que, detrás de la fama y el glamour, hay personas con sentimientos y con emociones. Y que al final, lo más importante es la capacidad de crecer, de aprender y de respetar a los demás. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme y por ser parte de esta comunidad. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí. Me encantaría saber qué piensan sobre todo esto. ¿Creen que Kerem ha cambiado? ¿Qué opinan sobre la relación entre ellos? ¿Creen que esta promesa es real? ¿Cómo creen que les afectará en el futuro? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y sobre todo suscribirse al canal. No se pierdan los próximos vídeos, porque les prometo que siempre habrá novedades y temas interesantes para discutir. La suscripción al canal es una forma de apoyar mi trabajo y de estar al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento. Además, al suscribirse activan la campanita de notificaciones y no se perderán ninguno de los vídeos que subo. Así que no lo duden, suscríbanse ahora mismo. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.